porque no pueden ser coronados o no pueden ser premiados, sino hasta que todos seamos premiados en una misma fase. Entonces el capítulo 11 de Hebreos está hablando de diferentes personajes, por lo menos habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, de Abraham, entonces de muchos personajes más. Entonces comienza a hablar en Hebreos el capítulo 11 de los personajes, pero ya en el capítulo 13 usted me explica que estas personas que conforme a la fe. Murieron. Entonces, si la palabra del Señor está acertando que murieron, ellos están en la tumba. No están en ningún otro lugar, ni tampoco tienen vida, porque no son longánimes. Entonces saldría mentirosa la palabra del Señor en el mismo verso 27 del capítulo 9, que está establecido por Dios para los hombres. No dice para los dinosaurios o para el mono o para alguna cosa, o, ¿verdad? O para otro ser sobrenatural que sea algún espíritu. No, dice para los hombres. Y se sabe que cuando habla de hombres está hablando de los seres humanos. Todo hombre que participa de Del, carne del nacimiento tiene es, que morir. está para morir. Según lo que hemos leído en la palabra de Dios, amado hermano, en el malhechor que estaba a la par de Jesús, Jesús le dice, yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué puedes explicar sobre ese texto que se encuentra en la palabra de Dios? Bueno, el Señor le está hablando de la riqueza, de la grandeza de su misericordia. Y que no iba a esperar hasta el día que Él viniera, porque Él le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor en su grandeza, en su gran misericordia, en otras palabras no le está diciendo, no cuando venga en mi reino, no, desde hoy mismo. Desde hoy mismo. Estás inscrito, en otras palabras, para gozar conmigo, estar conmigo en el paraíso. No podemos entender de que el malhechor se fue con el Señor al paraíso, porque el Señor no fue al paraíso. Según el capítulo 2, verso 17 del libro de los Hechos, dice que Él fue a la tumba, fue al infierno. El Señor no iba para el paraíso, iba para la tumba. Esto se lo dice Pedro a los judíos del Exactamente, Pentecostés, en el primer sermón. que, que, que en los salmos estaba profetizado Exactamente, que iba a haber alguien que que su cuerpo no iba a ser corrompido. así es. Ajá. Entonces ahí dice Pedro que el profeta David está aún su cuerpo aquí. Entonces que se estaba refiriendo en sí a Jesucristo. Así es. Entonces cuando Jesús le dice al malhechor que está a la par de él, prácticamente ahí lo que está haciendo Jesús es ofreciéndole que cuando Jesús se siente en el trono también él va a darle parte. Sí, Él va a tener parte con Él. Que desde ya no va a esperar hasta que Él venga, porque según la petición del malhechor, es hasta que Él venga. Acuérdate de mí cuando vengas en Entonces tu Jesús reino. le dice, yo te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no es hoy en sí, que hoy mismo iba a estar el malhechor, sino que yo te digo hoy. Exactamente, o yo te aseguro desde hoy en otras palabras, ¿verdad? O tenlo seguro desde hoy. No esperes hasta que yo venga, sino que desde hoy ya Sí, tienes el dictamen, el indulto o la prácticamente certeza. Jesús lo estaba como describiendo en ese momento. Exactamente. ¿Por qué cree usted que de dónde viene esta creencia de que las personas cuando mueren van al cielo y otros van a un tormento, a un infierno? Mi hermano Carlitos, históricamente esto ya se daba en Egipto y se daba en Babilonia. Por ejemplo, en Egipto había un dios llamado Osiris, donde ese dios prácticamente, según los grandes faraones, los grandes reyes o los egipcios creían de que Osiris era el dios de la muerte y que Osiris se había comportado bien porque era un rey que había reinado en Egipto y que ese estaba allá con Dios y que cuando llegaban los reyes, los que morían, Osiris les daba una franca entrada al reino de Dios, únicamente para la nobleza,
¿verdad? O para la realeza, pues prácticamente. Para los nobles y para los plebeyos no había entrada, solamente para la realeza. Tenían ese Dios ahí de salvaguardia, allá en el trono del supremo rey, que los dejaba entrar. Pero era una creencia egipcia y también caldea de los babilonios. Cuando habla en el Apocalipsis sobre que los que están en los sepulcros, los que están en el mar dará sus muertos, los sepulcros darán sus muertos, toda persona que ha muerto en ese tiempo A va a resucitar. resucitar. Sea mala o sea buena, va a resucitar, va a entregar cuentas. Exactamente, los buenos, cuando hablamos de buenos, son aquellos que han creído en el Señor Jesús. Esos resucitan en la primera resurrección. Los que se quedan para la segunda, ahí solamente se trata de gente que ya no alcanza el reino de Dios, sino que únicamente van al lago de fuego. Y aquí dice en Apocalipsis 22, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Dice que fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, y dice aquí en el capítulo, en el versículo 3, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Prácticamente estos estaban descansando, pero eran personas que no habían entregado su vida al Señor. Y en ese tiempo va a llegar un tiempo definido donde las personas van a entregar cuentas. Exactamente, porque los muertos están en diferentes partes. Mira, por ejemplo, los grandes transatlánticos que se han hundido. ¿Cuántas personas se han ido ahí al abismo? ¿Verdad? Entonces a ellos ahí prácticamente están reposando en esos lugares. Por eso dice que el mar entregó sus muertos. Sí, porque si nosotros pensáramos que si la persona cuando muere va al infierno a un tormento de llamas, entonces prácticamente tendría que salir de ahí del tormento, no del mar. Sí, para ser juzgado. O por lo menos si los muertos en Cristo ya están en el cielo, Jesús desde allá tenía que traerlos. No Exactamente. los iba a venir a resucitar aquí en el... Sí, para agregar un poco más a este tema, amado hermano, según lo que dice Lucas 16, donde nos habla ahí también de rico y Lázaro, ¿nos puede explicar usted un poco sobre esa parábola que encontramos en la Biblia, que muchos la agarran literalmente? ¿Qué nos puede explicar sobre esta parábola del rico y Lázaro? Bueno, en palabras definidas, es algo que se refiere al pueblo gentil y al pueblo de Israel. ¿Verdad? No, no en detalles porque el tiempo no nos alcanza y es otro el tema, ¿verdad? Ya eso del rico y Lázaro es otro el tema. Solo que hacemos nada más una alusión, un resumen de lo que la palabra del Señor está diciendo, ¿verdad? Que Lázaro pues es una palabra hebrea que quiere decir ayudado por Dios. Y el pueblo gentil fue ayudado por Dios según Efesios capítulo 2 verso 1. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nada más en Cristo Jesús, Él os dio vida, ¿verdad? Entonces el pueblo gentil fue ayudado por Dios. Entonces el hombre rico, el Señor en el sentido metafórico, ¿verdad? Él está hablando allí que era el pueblo de Israel. Rico, ¿por qué? Porque las riquezas del Señor, según el apóstol Pablo, dice que es su misericordia, es la fe, es la salvación, es la gracia, ¿verdad? Esa es la riqueza del Señor. Y ellos tenían la salvación de Dios. Ellos tenían el favor de Dios. Ellos ofrecían los sacrificios cuando dice que hacía banquetes cada día y se vestía de púrpura. ¿Quién podía hacer eso sino el pueblo de Israel en el sistema de sacrificios en el sacerdotado levita? Pero entonces, de ninguna manera es compatible o encaja al decir de que esto fue literal, sino que esto es de una manera simbólica hablando de los dos pueblos. Por lo menos donde le dice el rico padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces ahí cabal nos damos cuenta que Abraham era el padre de los... Exactamente, es el abuelo de los hijos de Jacob.
Y nadie podía decirle padre a Abraham si no era descendiente de él. Aunque nosotros también, por ser tal vez descendientes de Ismael, también somos un poco familias de Abraham, pero ya no somos de la promesa. Así es, Solamente si aceptamos en Cristo, heredamos la promesa de que fue dada a Abraham. exactamente. Entonces, yo creo que ya hemos explicado un poco sobre este tema, hermanos, de lo que es la muerte. Eh, yo creo que en otra oportunidad vamos a ampliar un poco más lo que es la resurrección Exactamente. de los muertos. Así es. Entonces, vamos a hablar el otro sábado sobre otro tema que vamos a preparar, esperando que nuestros oyentes siempre sigan sintonizándonos todos los sábados. Los programas los estamos pasando de las 7 para las 8. Entonces, esperamos que usted esté pendiente también de lo que nosotros estamos, también lo poco que sabemos, porque no somos grandes sabios. Exactamente, así es, Entonces, hermano. si usted le interesa también las predicaciones en audio, nosotros también se la podemos proporcionar gratuitamente, porque nuestra intención no es hacer dinero, sino compartir la palabra de Dios. Así es. Entonces, también a nuestros hermanos que nos ven a través de la página web, también nos pueden mandar sus preguntas, o si quieren que hablemos de algún tema definido. Podemos hablar también sobre lo que es bueno, ya hablamos de muchos temas, de lo que es el reino de Cristo en la tierra. Lo que no hemos hablado es el tema del reino eternal. Así es. También vamos a hablar sobre el nombre de la iglesia, cómo fue que se llamó la iglesia primitiva. También vamos a hablar sobre el velo de la mujer, también otro tema muy importante. El día sábado en la gracia, también otro tema. Los 10 mandamientos, otro tema muy importante que vamos a hablar también muy enseguida. También vamos a hablar sobre lo que es el tapado en la mujer. ¿Por qué la mujer tiene que usar un tapado, Cubrirse la cabeza. cubrirse la cabeza? Hay muchos temas más que vamos a estar preparando para que usted los pueda ver. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere, puede hacernos llegar también a nosotros. Ahí en la pantalla de su televisión va a salir un número de teléfono donde nos puede llamar, y con mucho gusto nosotros vamos a responder a esa llamada. Incluso si usted quiere que lo vayamos a visitar también, Una mesa redonda podemos hacerla también con ellos. nosotros lo podemos visitar a usted. Si usted quisiera hacernos preguntas, preguntarnos sin ningún compromiso, usted no se sienta presionado por nosotros, que nosotros vamos a ir a ofender o a llamar la atención o a cuestionarlo, sino que simplemente lo que queremos es compartir la palabra de Dios como iglesia de Dios que Exactamente. somos. Para eso estamos, Es como una una columna y responsabilidad. apoyo de la verdad. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, esperamos que esto que hemos estudiado en esta noche sea de mucha bendición para ustedes, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Paz. Amén, así sea.